Estás caminando por Florencia a comienzos del siglo XVIII. Esta no es una ciudad que se anuncie con poder ni urgencia. No se apresura por impresionarte. No compite por atención. Florencia ya tuvo su momento. En el siglo XVIII, la ciudad ya no es el centro de las finanzas, la política o la innovación artística europea que fue en el pasado. La energía que antes se proyectaba hacia el exterior se ha ralentizado. Lo que permanece no es la ambición, sino la continuidad. Al poner un pie en sus calles, lo primero que notas no es decadencia, sino resistencia. Los edificios de piedra se elevan a tu alrededor, con superficies suavizadas por siglos de pasos, lluvia y luz solar. Estas calles han visto pasar comerciantes, artistas, gobernantes, soldados y peregrinos. Ahora sostienen vidas más silenciosas. La arquitectura domina el espacio de una forma que se siente asentada más que imponente. Florencia no necesita crecer en altura ni en anchura. Ya sabe quién es. El movimiento por la ciudad es tranquilo y deliberado. La gente camina sin urgencia. Los carros avanzan despacio, con cuidado, como si fueran conscientes de que la velocidad nunca fue el rasgo definitorio de Florencia. Esta es una ciudad moldeada más por la memoria que por la expectativa. No estás caminando por un lugar que intenta convertirse en algo nuevo. Estás caminando por un lugar que ha aprendido a permanecer. A medida que avanzas, comienzas a sentir cómo el pasado presiona de forma suave pero constante sobre el presente. No como nostalgia, sino como estructura. La edad dorada de Florencia todavía te rodea en la piedra, las proporciones y el trazado urbano. Palacios construidos para familias poderosas aún bordean las calles. Edificios públicos diseñados para ejercer influencia siguen definiendo la geometría de la ciudad. Pero su función ha cambiado. Estas estructuras ya no sirven a la expansión. Sirven a la habitabilidad. Muchas familias nobles siguen existiendo, pero su poder se ha suavizado. Los títulos permanecen, pero la riqueza a menudo se ha reducido, fragmentado o quedado ligada a la tierra más que al comercio. La grandeza persiste aquí más como herencia que como ambición. Mientras caminas, notas lo silenciosa que se siente esa grandeza. Las fachadas impresionan, pero son contenidas. Los espacios se sienten habitados, no exhibidos. Florencia ya no se proyecta hacia el exterior. Se repliega hacia dentro. Este repliegue interior moldea la vida cotidiana de formas sutiles. Pasas junto a talleres que han existido durante generaciones. No son grandes. No son industriales. Son espacios pequeños donde las manos repiten movimientos familiares. Los artesanos siguen trabajando en Florencia, pero ya no a la escala que una vez definió a la ciudad. No hay estallidos de innovación ni experimentación radical. Lo que ves, en cambio, es repetición. Curtidores que cortan y cosen como siempre lo han hecho. Sastres que remiendan, ajustan y reutilizan. Carpinteros que reparan en lugar de sustituir. La producción es modesta. Suficiente. Local. La Florencia del siglo XVIII ya no busca dominar mercados. Busca sostenerse a sí misma. A medida que te adentras más en la ciudad, notas lo poco que cambia de una calle a otra. El trazado se siente denso pero controlado. Las calles estrechas canalizan el movimiento con suavidad, nunca de forma brusca. Aquí hay menos aglomeración que en ciudades portuarias o centros comerciales en expansión. Florencia no está desbordada por la migración ni por el comercio. La población se siente estable, familiar. Esta estabilidad no es casual. Es el resultado de un crecimiento más lento, menos oportunidades y una influencia externa reducida. La gente se queda porque siempre se ha quedado. Las familias viven donde ya vivían sus antepasados. Los oficios se transmiten en silencio, sin expectativas de expansión. Esto crea una ciudad que parece casi suspendida en el tiempo. Mientras caminas, ves figuras religiosas desplazándose por las calles con calma y propósito. Monjes con hábitos sencillos. Clérigos moviéndose entre iglesias y residencias. Las instituciones religiosas siguen siendo algunas de las fuerzas organizadoras más sólidas de Florencia. Puede que el poder político haya disminuido, pero la fe continúa. Las iglesias dominan el perfil urbano no porque sean nuevas, sino porque siempre han estado ahí. Sus campanas siguen marcando el tiempo. Sus rituales siguen estructurando la semana. La religión proporciona ritmo allí donde antes lo hacía la ambición. La identidad de Florencia en el siglo XVIII ya no se define por lo que produce para Europa. Se define por cómo se mantiene. Los mercados siguen existiendo, pero se sienten contenidos. Productos locales. Rostros conocidos. El comercio fluye más hacia dentro que hacia afuera. Ves a las mismas personas comprando a los mismos vendedores,
día tras día. Hay poca novedad en estos intercambios. Y precisamente ese es el punto. Esta ciudad ha aprendido que sobrevivir no requiere un cambio constante. A medida que continúas caminando, te das cuenta de lo profundamente incrustada que está la historia en la vida cotidiana. No como espectáculo, sino como fondo. Nombres tallados en la piedra. Antiguos escudos desvaneciéndose sobre las puertas. Detalles arquitectónicos cuyo propósito original se ha olvidado, pero cuya presencia permanece. Florencia no borra su pasado. Vive dentro de él. Esto crea una atmósfera emocional particular. La ciudad se siente calmada, contenida, ligeramente melancólica, pero no derrotada. No hay sensación de crisis. No hay urgencia por recuperar una gloria perdida. Florencia no intenta regresar a su edad dorada. Intenta superarla en duración. Mientras la luz de la tarde se desplaza sobre las calles de piedra, las sombras se profundizan en los pasajes estrechos. La ciudad parece plegarse suavemente sobre sí misma. Hay una sensación de que el tiempo se mueve de forma distinta aquí. No hacia adelante con impulso, sino hacia afuera en capas. La fortaleza de Florencia en el siglo XVIII no reside en el crecimiento, sino en la coherencia. Los sistemas que una vez sostuvieron la grandeza ahora sostienen la continuidad. Y esa continuidad moldea cómo la gente piensa, planifica y vive. La ambición existe, pero es moderada. Las expectativas están templadas por la historia. La gente no da por hecho el progreso. Da por hecho la persistencia. Mientras caminas, no estás presenciando decadencia. Estás presenciando adaptación. Una ciudad que ya fue poderosa está aprendiendo a existir sin necesidad de serlo. Esta es Florencia después de su edad dorada. No congelada. No caída. Sino asentada. A medida que sigues caminando por Florencia, la vida cotidiana empieza a revelarse con mayor claridad. Esta es una ciudad que todavía funciona, pero a un ritmo distinto al de antes. Los sistemas siguen intactos, las rutinas son conocidas, pero la dirección ha cambiado. La Florencia del siglo XVIII ya no se proyecta hacia el exterior. Se repliega hacia adentro, manteniendo el equilibrio en lugar de perseguir el crecimiento. Gran parte de esto se percibe en la manera en que la gente trabaja. Los artesanos siguen siendo una parte esencial del tejido de la ciudad, pero su papel ha cambiado. Ya no son motores de innovación que impulsan a Florencia al escenario europeo. Son guardianes del oficio. Los talleres son pequeños y, a menudo, heredados. Las herramientas que hay en su interior se ven gastadas, familiares, a veces con diseños que apenas han cambiado en siglos. No existe una necesidad real de reinventar lo que ya funciona. Pasas junto a un curtidor sentado cerca de su puerta, con las manos moviéndose despacio y con intención. El cuero que trabaja no está destinado a mercados lejanos. Está destinado a vecinos, a personas cuyos rostros reconoce. Cerca de allí, un sastre ajusta una prenda antigua en lugar de confeccionar una nueva. La ropa aquí se reutiliza, se repara, se modifica. El consumo es cuidadoso y contenido. Florencia produce menos que en el pasado, pero lo que produce dura. Este cambio no está impulsado por una ideología. Está impulsado por las circunstancias. Con una influencia reducida y menos oportunidades externas, la ciudad ha aprendido a valorar la durabilidad por encima de la novedad. Los oficios continúan no porque prometan ascenso, sino porque ofrecen estabilidad. Notas lo poco que la gente se apresura. No hay sensación de competencia en las calles. No hay urgencia por adelantarse a los demás. Florencia ya no es una ciudad que corre hacia adelante. Es una ciudad que mantiene su posición. Esta actitud se extiende más allá del trabajo y alcanza la vida social. Las familias permanecen fuertemente ligadas al lugar. Las viviendas se transmiten de generación en generación en lugar de intercambiarse. Marcharse es posible, pero poco común. Salir de Florencia significa abandonar la familiaridad, la historia y el apoyo. La mayoría de la gente elige quedarse. Mientras caminas por las calles residenciales, la densidad de la vida se hace evidente. Los edificios están próximos. Los espacios se comparten. Pero, a diferencia de las ciudades que experimentan un crecimiento rápido, Florencia no se siente forzada. Los niveles de población son estables. No hay una llegada constante de recién llegados que sobrecargue las infraestructuras. La ciudad se siente llena, pero no abarrotada. Esta estabilidad aporta previsibilidad. La gente se reconoce entre sí. Las rutinas se repiten día tras día. La misma tienda abre a la misma hora. Los mismos rostros se reúnen en los mismos lugares. El tiempo aquí no se percibe como escaso. Esto crea un tipo particular de calma.
Las calles de Florencia no vibran con expectativa. Zumban suavemente con continuidad. Empiezas a notar hasta qué punto la vida de la ciudad gira en torno al mantenimiento más que a la expansión. Los edificios se reparan, no se sustituyen. Los espacios públicos se conservan, no se rediseñan. La ciudad invierte su energía en mantener funcional lo que ya existe. Es una ciudad que vive de un capital acumulado, arquitectónico, cultural y social. La Edad Dorada construyó las estructuras. El siglo XVIII las habita. Al pasar por barrios antaño asociados a familias poderosas, percibes cómo el estatus ha cambiado. Los palacios siguen en pie, pero muchos están más silenciosos. Los grandes espacios se dividen. Algunas estancias permanecen sin uso. Las familias nobles que una vez moldearon el destino de Florencia siguen existiendo, pero su poder está fragmentado. Mantienen apariencias, tradiciones y títulos, pero su influencia rara vez se extiende más allá de la ciudad. La riqueza ya no es fluida. No circula a través del comercio y la banca como antes. Ahora permanece en propiedades, tierras y recuerdos. Esto crea una tensión sutil en la vida cotidiana. El pasado está siempre presente, pero no garantiza el futuro. Florencia está rodeada de recordatorios de lo que una vez logró. Pero esos logros ya no dictan su rumbo. A medida que sigues caminando, te encuentras con instituciones religiosas profundamente entrelazadas con la rutina de la ciudad. Monasterios, conventos, iglesias. La religión no ha declinado junto con el poder político. En muchos sentidos, se ha vuelto más central. La fe ofrece estructura allí donde antes lo hacía la ambición. El calendario se organiza en torno a la observancia religiosa. La semana se ordena mediante rituales, campanas y oficios. Estos ritmos aportan seguridad a una ciudad que ya no se define por el éxito exterior. Los monjes se mueven en silencio por las calles, con una presencia familiar y nada llamativa. No son símbolos de autoridad, sino de continuidad. La Florencia del siglo XVIII se apoya en instituciones que prometen permanencia. Religión, familia, tradición. Al pasar por un pequeño mercado, notas lo contenida que resulta la actividad comercial. Hay movimiento, pero poco exceso. Los productos proceden de tierras cercanas. Los bienes se intercambian en cantidades modestas. No hay espectáculo aquí. No hay abundancia destinada a impresionar. Los mercados cumplen una función, no una aspiración. Florencia se alimenta, se viste y se sostiene a sí misma. Este enfoque hacia el interior moldea el tono emocional de la ciudad. Hay menos emoción, pero también menos ansiedad. La ciudad no teme un colapso repentino. Tampoco espera un triunfo súbito. La vida aquí es medida. Mientras continúas caminando, las calles parecen repetirse. Fachadas de piedra. Portales arqueados. Pasajes estrechos. Esta repetición refuerza la sensación de intemporalidad. Florencia no reinventa su identidad cada generación. La transmite intacta. Esto tiene consecuencias. La innovación se ralentiza. Las oportunidades se estrechan. Los jóvenes a menudo heredan caminos en lugar de elegirlos. Pero a cambio, la ciudad ofrece previsibilidad. Sabes dónde estás. Sabes qué se espera de ti. La Florencia del siglo XVIII es una ciudad que ha intercambiado ambición por estabilidad. No porque lo haya deseado, sino porque la historia le dejó pocas alternativas. Y aún así, el resultado no es decadencia. Es equilibrio. Mientras sigues caminando, empiezas a comprender la fuerza silenciosa de este lugar. Florencia ya no define a Europa, pero se define a sí misma. Sobrevive no expandiéndose, sino resistiendo. Y al hacerlo, ofrece una perspectiva poco común sobre la vida urbana. Una ciudad que continúa no persiguiendo el futuro, sino habitando el presente. A medida que sigues caminando por Florencia, la presencia del pasado se vuelve más pesada. No abrumadora, pero constante. Esta es una ciudad que no puede escapar de su propia historia, porque esa historia está integrada en cada muro, cada calle, cada proporción. La Florencia del siglo XVIII está rodeada de recordatorios de grandeza. Pero esos recordatorios ya no señalan hacia adelante. Señalan hacia atrás. Pasas junto a palacios que en otro tiempo estuvieron ocupados por familias cuyos nombres dieron forma a la política, las finanzas y la cultura europeas. Sus escudos de armas aún decoran las fachadas. Sus ventanas siguen dando a las calles. Pero en el interior, la vida es ahora más silenciosa. Muchas familias nobles siguen existiendo, pero su papel ha cambiado. Ya no ejercen la misma influencia. Su riqueza a menudo está disminuida, dividida entre herederos, ligada a la tierra más que al comercio.
Los títulos perduran más que el poder. Estas familias mantienen las apariencias porque la apariencia misma se ha convertido en su principal moneda. La posición social sigue importando, pero ya no es dinámica. No crece. Se conserva. Esta conservación moldea la forma en que vive la nobleza. Las grandes residencias se mantienen parcialmente cerradas. Hay habitaciones que no se utilizan. El personal se reduce. La vida se vuelve más interior, más contenida. La grandeza del pasado se mantiene con cuidado, no se amplía. Percibes una tensión silenciosa en estos espacios. Una conciencia constante de lo que fue y de lo que ya no es. La nobleza florentina del siglo XVIII vive con la memoria como activo y como carga. La memoria otorga legitimidad, pero también limita la reinvención. Mientras caminas, notas cómo la propia ciudad refleja esta condición. Florencia no se está derrumbando, pero está envejeciendo. La piedra muestra desgaste. Los detalles se suavizan. Nada parece abandonado, pero nada parece nuevo. El mantenimiento sustituye a la creación como actividad dominante. La ciudad repara en lugar de reconstruir. Esto crea una atmósfera que se siente intemporal, pero también contenida. La innovación aquí es cautelosa. El cambio se afronta con desconfianza, no con entusiasmo. Florencia ha aprendido que la transformación radical puede ser peligrosa. Sus mayores logros ya quedaron atrás. Mientras sigues avanzando por las calles, observas cómo las instituciones actúan como anclas. Instituciones religiosas, gremios, redes familiares. Estas estructuras aportan continuidad en una ciudad que ya no está impulsada por el poder externo. La religión, en particular, desempeña un papel estabilizador. Las iglesias no son solo lugares de culto. Son depósitos de memoria. Arte, arquitectura, ritual, todo se conserva entre sus muros. La fe ofrece a Florencia una sensación de permanencia que la política ya no proporciona. El ritual sustituye a la ambición como fuente de sentido. El ritmo de las campanas, los oficios y las festividades estructura el tiempo. Florencia ya no se define por el progreso. Se define por la repetición. Al pasar junto a conventos y monasterios, notas lo integrados que están en la vida cotidiana. No dominan la ciudad. Se funden con ella. Su presencia es constante, previsible. Como la propia Florencia. Empiezas a percibir hasta qué punto la ciudad está moldeada por la herencia. No solo la herencia de la riqueza, sino la herencia del espacio, los roles y las expectativas. Las familias permanecen donde siempre han estado. Las calles conservan nombres que han perdurado durante siglos. Esta continuidad aporta estabilidad, pero también limita la movilidad. Las oportunidades se heredan con tanta frecuencia como se ganan. Florencia no fomenta la reinvención. Fomenta la pertenencia. Mientras caminas, comprendes cómo esto afecta al comportamiento social. La gente conoce aseguradamente su lugar dentro de la jerarquía urbana. El estatus no se cuestiona de forma constante. Se reconoce, se refuerza y se acepta. Esto reduce el conflicto, pero también reduce el dinamismo. La ciudad se siente asentada, pero también constreñida. Al atravesar espacios públicos, notas lo poco que cambian. Las plazas se ven prácticamente igual que décadas atrás. Los mercados funcionan siguiendo patrones familiares. No existe presión para modernizar estos espacios. Florencia valora la continuidad por encima de la novedad. Esta actitud se extiende incluso al arte. Florencia fue en otro tiempo el centro de la innovación artística. En el siglo XVIII, se convierte en guardiana de su propio legado. El arte se conserva, se estudia, se admira, pero rara vez se transforma. Los nuevos movimientos artísticos surgen en otros lugares. Florencia observa, recuerda, pero no lidera. Esto da lugar a una ciudad que se siente reflexiva más que creativa. No porque la creatividad haya desaparecido, sino porque ya no se recompensa del mismo modo. A medida que sigues caminando, notas cómo el tono emocional de la ciudad está moldeado por esta conciencia. Hay calma, pero también contención. Florencia no se precipita hacia el futuro. Se aproxima a él con cautela, si es que lo hace. La gente vive con la comprensión de que el mayor capítulo de la ciudad ya ha sido escrito. Lo que queda es protegerlo. Esa protección se convierte en una responsabilidad compartida. Los edificios se conservan porque tienen significado. Las tradiciones se mantienen porque conectan generaciones. Florencia sobrevive recordando. A medida que te adentras en calles más tranquilas, la densidad de la historia se vuelve casi física. Cada superficie parece cargar con peso. No el peso del fracaso, sino el peso de la acumulación. Esa acumulación ralentiza el movimiento,
el pensamiento y la ambición. Florencia enseña paciencia. Mientras caminas, empiezas a comprender la relación de la ciudad con el tiempo. Aquí el tiempo no es algo que deba conquistarse. Es algo que se habita. La Florencia del siglo XVIII no se prepara para un futuro dramático. Gestiona un presente prolongado. Esta es la fortaleza de la ciudad, y también su limitación. No colapsará fácilmente, pero tampoco se transformará con rapidez. Al mirar a tu alrededor, te das cuenta de que Florencia se ha convertido en un lugar donde sobrevivir es, en sí mismo, un logro. Una ciudad que ya dio forma al mundo ahora se centra en dar forma a la vida cotidiana. En silencio. Con cuidado. De forma deliberada. A medida que sigues caminando por Florencia, la ciudad se revela no a través de los acontecimientos, sino a través de la rutina. Aquí no ocurre nada dramático de un día para otro. Y precisamente así es como Florencia sobrevive. La vida cotidiana en el siglo XVIII se define menos por momentos de cambio y más por la repetición. Se recorren las mismas calles. Se abren las mismas puertas. Se repiten los mismos gestos una y otra vez. Florencia ya no vive al borde de la historia. Vive dentro del hábito. Empiezas a notarlo en la forma en que se experimenta el tiempo. No hay sensación de urgencia en las calles. No existe la presión de comprimir el día en productividad. El tiempo avanza a un ritmo humano, gobernado por la luz, el sonido y el ritual más que por los horarios. La mañana comienza de forma gradual. Se abren las contraventanas. Se desbloquean las puertas. Aparecen los primeros pasos sobre la piedra. La ciudad despierta lentamente, sin señales ni órdenes. Las campanas marcan las horas, pero no las aceleran. Recuerdan, más que ordenan. Florencia no mide el tiempo para controlar el trabajo. Mide el tiempo para estructurar la vida. Mientras caminas, ves hasta qué punto la rutina está incrustada en el movimiento. La gente recorre las mismas rutas cada día. Se detiene en los mismos lugares. Se reconoce sin necesidad de hablar. Esta repetición genera previsibilidad. La previsibilidad genera calma. La Florencia del siglo XVIII no sorprende a sus habitantes. Y, a cambio, ellos confían en ella. El trabajo sigue el mismo patrón. Los artesanos abren sus talleres a horas conocidas. Las tareas se repiten en secuencias perfeccionadas a lo largo de décadas. Aquí hay poca experimentación. No porque la innovación esté prohibida, sino porque no es necesaria. La ciudad ya sabe lo que funciona. Pasas junto a un artesano que repara un objeto que ya ha sido reparado muchas veces. Cada capa de reparación cuenta una historia de continuidad. Nada se tira a la ligera. Los objetos, al igual que los edificios, están hechos para durar. Esta expectativa moldea la manera en que la gente entiende el esfuerzo. El trabajo no se hace con prisas. Se hace con cuidado. No hay recompensa por la velocidad, solo por la fiabilidad. Florencia valora la resistencia por encima de la eficiencia. A medida que se acerca el mediodía, la ciudad se asienta en su ritmo conocido. Los mercados se tranquilizan ligeramente. Las sombras se acortan. Las comidas son sencillas, previsibles y compartidas. La comida no es abundante, pero es constante. Florencia no vive ciclos frecuentes de hambruna ni de exceso. Su dieta refleja su estabilidad. Pan local, vino local, productos de temporada. Comer forma parte de la rutina, no del espectáculo. Mientras sigues caminando, notas cómo la vida pública y la privada se superponen. Las viviendas se abren directamente a la calle. Los espacios de trabajo se mezclan con los espacios de vida. Hay poca separación entre los distintos roles. Esta cercanía refuerza la rutina. Las personas están constantemente recordando su lugar dentro de la ciudad, no mediante la fuerza, sino mediante la familiaridad. La tarde trae una desaceleración sutil. El trabajo disminuye poco a poco, no se detiene de golpe. La conversación llena los huecos. La gente se reúne en portales, bajo arcos, cerca de pozos e intersecciones. Las noticias se transmiten de viva voz, no en papel. La información se mueve despacio, pero de forma fiable. Florencia no reacciona con rapidez al cambio. Lo absorbe. A medida que el día avanza hacia la tarde, la luz suaviza la ciudad. La piedra refleja tonos cálidos. Las sombras se alargan. Las calles se sienten más estrechas, más cerradas. Florencia se vuelve más silenciosa, pero no vacía. La vida se repliega hacia el interior. Las velas aparecen tras las ventanas antiguas. Las puertas se cierran con suavidad. La tarde no es un momento de espectáculo. Es un momento de descanso. La ciudad no se entretiene de forma ruidosa. Se retira.
Este repliegue forma parte de la resistencia. Florencia sobrevive conservando energía, social, emocional y física. La noche refuerza esta dinámica. Sin iluminación artificial, el movimiento se ralentiza de forma drástica. La gente permanece cerca de casa. La familiaridad se convierte en protección. La ciudad después del anochecer pertenece a quienes la conocen bien. La rutina sustituye a los sistemas de seguridad. La memoria sustituye a la iluminación. Mientras caminas por calles poco iluminadas, sientes hasta qué punto la ciudad depende de la continuidad. Saber dónde estás importa más que saber a dónde vas. Florencia se recorre a través del hábito. Esta dependencia de la rutina genera resiliencia. La gente sabe cómo vivir aquí porque siempre ha vivido aquí. La disrupción se minimiza no mediante la fuerza, sino mediante la previsibilidad. Al avanzar por barrios más tranquilos, la repetición se vuelve casi meditativa. Florencia se siente intemporal no porque el tiempo se haya detenido, sino porque se repite. Cada día se parece al anterior. Cada año hace eco del que vino antes. Esta repetición da fuerza a la ciudad. También limita la transformación. La Florencia del siglo XVIII no se prepara para un cambio radical. Mantiene el equilibrio. Este equilibrio moldea la ambición. La gente no espera que sus vidas sean radicalmente distintas a las de sus padres. El progreso se mide en estabilidad, no en avance. Mientras caminas, te das cuenta de lo poco común que se ha vuelto este tipo de ciudad. Una ciudad definida no por el crecimiento, sino por el equilibrio. Florencia no se expande hacia afuera. Se sostiene hacia adentro. Existe no como un proyecto, sino como una condición. Cuando la tarde se asienta por completo, la ciudad parece casi suspendida. Ni dormida, ni despierta. Resistiendo. Esta resistencia no es pasiva. Es activa, deliberada, practicada cada día. Florencia ha aprendido a sobrevivir repitiendo lo que funciona. Y en el siglo XVIII, ese conocimiento lo define todo. A medida que sigues caminando por Florencia, comienzas a percibir con mayor claridad los límites de la ciudad. No sus murallas, sino sus fronteras reales. La Florencia del siglo XVIII no está limitada solo por la geografía. Está limitada por la elección, la historia y la escala. Esta es una ciudad que entiende lo que ya no puede ser. Y esa comprensión moldea su relación con el futuro. Notas lo poco que se construye. Hay reparaciones, restauraciones y ajustes, pero rara vez expansión. Los edificios nuevos son poco frecuentes. Los barrios nuevos, prácticamente inexistentes. Florencia no crece hacia afuera. Se consolida hacia adentro. Esta consolidación no está impulsada por la decadencia, sino por el realismo. La ciudad ya ha aprendido el coste de una expansión descontrolada. Ha vivido épocas de auge, crisis y convulsión política. Lo que queda es una relación cautelosa con el cambio. Mientras caminas, ves cómo esta cautela se manifiesta en las decisiones cotidianas. La gente invierte en lo que conoce. Evita el riesgo cuando es posible. La ambición sigue existiendo, pero está medida. Florencia ya no cree en la posibilidad ilimitada. Cree en la sostenibilidad. Esta creencia moldea la forma en que la ciudad se relaciona con el mundo exterior. Florencia no está aislada. Sigue formando parte de sistemas políticos y económicos más amplios. Pero su papel ha cambiado. Las rutas comerciales ahora favorecen a otras ciudades. Los centros de innovación se encuentran en otros lugares. Florencia participa, pero no compite. Acepta una posición secundaria a cambio de estabilidad. Esta aceptación crea una atmósfera emocional particular. No hay una ansiedad colectiva por quedarse atrás. La ciudad ya sabe que no lidera. Y precisamente por eso, no se agota intentando recuperar su dominio. Mientras caminas por espacios públicos, percibes la ausencia de urgencia. No hay grandes proyectos en marcha. No hay campañas prometiendo transformación. Florencia no se promociona ante el futuro. Se preserva para el presente. Esta preservación es deliberada. La ciudad entiende que su mayor activo no es el crecimiento, sino la coherencia. Aquí todo encaja. La escala de las calles coincide con la escala de los edificios. La escala de los edificios coincide con la escala de la vida cotidiana. Nada sobrepasa al cuerpo humano. Florencia sigue siendo recorrible a pie. Comprensible a la altura de los ojos. Esta escala humana se vuelve cada vez más rara a medida que Europa avanza hacia la industrialización. Otras ciudades crecerán, serán más grandes, más ruidosas, más complejas. Florencia seguirá siendo legible. Mientras caminas, empiezas a ver cómo esta legibilidad moldea las relaciones sociales. La gente entiende los sistemas en los que vive.
El poder es visible. Las normas son conocidas. Nada resulta abstracto. Esta transparencia genera una sensación de seguridad. Incluso la desigualdad parece contenida. Las diferencias de riqueza y estatus son visibles, pero no extremas. No hay grandes barrios marginales. No hay concentraciones masivas de capital. Las limitaciones de Florencia actúan como una forma de protección. La ciudad no puede crecer lo suficientemente rápido como para fracturarse. Esto no la hace justa ni igualitaria, pero sí la hace estable. A medida que continúas caminando, el contraste con el mundo industrial que se aproxima se vuelve más marcado. Las fábricas pronto transformarán otras ciudades. El trabajo se concentrará. El tiempo será disciplinado. Florencia sentirá estos cambios, pero de forma indirecta. Se adaptará lentamente, de manera selectiva. Las estructuras existentes de la ciudad resisten la transformación rápida. La piedra resiste la velocidad. La memoria resiste la disrupción. Al mirar a tu alrededor, te das cuenta de hasta qué punto Florencia depende de la confianza acumulada. Confianza en las rutinas. Confianza en las instituciones. Confianza en la familiaridad. Esta confianza permite que la ciudad funcione sin una intervención constante, pero también la hace resistente a las reformas repentinas. Aquí el cambio requiere paciencia. Generaciones, no estaciones. Florencia no rechaza el futuro. Lo absorbe con cautela. Al avanzar hacia calles más tranquilas, la ciudad se vuelve casi introspectiva. Parece consciente de sí misma. Consciente de su lugar en la historia. Florencia no se ve a sí misma como algo inacabado. Se percibe como completa, aunque imperfecta. Esta autoconciencia moldea la identidad. La gente no mide el éxito por la expansión ni por la innovación. Lo mide por la continuidad. Por mantener la familia, el oficio y la comunidad. Por preservar lo que ha sido transmitido. A medida que la tarde se vuelve noche, Florencia parece asentarse dentro de sí misma. La ciudad no se prepara para el mañana con planes y proyecciones. Se prepara repitiendo lo que funciona hoy. Esta repetición no es estancamiento. Es estrategia. Florencia sobrevive limitando su exposición al riesgo. Evitando los extremos. Manteniéndose dentro de fronteras conocidas. Mientras caminas una última vez hacia los bordes de la ciudad, sientes lo contenido que es este mundo. La mayoría de las vidas aquí se desarrollan por completo dentro de estas calles. Las personas nacen, trabajan, rezan y mueren dentro del mismo tejido urbano. Esto crea un profundo sentido de pertenencia. También limita la imaginación. La idea de un cambio radical se siente lejana, abstracta. Florencia ya vivió su revolución. Ahora valora la paz. Esta paz no es dramática. Es silenciosa, persistente, cotidiana. Al volver la mirada hacia el centro de la ciudad, comprendes que la Florencia del siglo XVIII no es una reliquia. Es un modelo de otro tipo de vida urbana. Una ciudad que sobrevive no expandiéndose, sino resistiendo. No conquistando el futuro, sino habitando el presente. Esta es una ciudad después de su edad dorada. Pero no una ciudad después de su propósito. Su propósito ha cambiado. Ya no es liderar, sino perdurar. Cuando la noche se asienta por completo y las calles se vacían, Florencia no desaparece. Descansa. Esperando. No la transformación, sino la continuidad. Esta es Florencia en el siglo XVIII. Silenciosa. Densa. Histórica. Una ciudad moldeada por la memoria más que por la ambición. Aún en pie. Aún funcionando. Aún Florencia.